Contamos hoy con la presencia de Carlos Reig. Carlos, bienvenido. Un placer, Ramón. Y como tenemos costumbre los martes, analizar un poco la situación que hay alrededor nuestro. Aunque todo el mundo está hablando de lo mismo, pero es que están hablando de lo mismo no es porque sea una cortina de humo, sino porque es algo importante, ¿no? El domingo se celebraron elecciones en Alemania y además de lo que estaba previsto por las encuestas, o por encima de eso, la CDU, que se suponía que va a tener más de un 30% de votación, ha quedado en 28%, aunque ganó las elecciones, y Alternativa por Alemania, que estaban hablando de por debajo del 20, 18, 19%, casi está en el 21%. Definitivamente, el Partido Socialista Alemán bajó a la mitad de escaños que tenía anteriormente, y aunque los verdes, aunque prácticamente se mantienen, ha tenido una pequeña bajada, tiene un voto cautivo casi fijo, y bueno, hay un nuevo escenario en Alemania. Donald Trump felicita a las derechas, pero la realidad es otra, ¿no? En Alemania, por lo menos están hablando. Yo a veces pienso, ¿por qué hablarán de unas cosas y luego van a hacer quizá otras, ¿no? Bueno, el tema es, y que me disculpe la gente, pero a mí me engañas una vez, no me engañas más. Si me mentiste una vez, quiere decir que me has llamado tonto en la cara, por lo tanto no te voy a creer más. Entonces, la culpa es de aquellos que depositan su confianza en aquellos que mienten de esa manera. Ahora, me gustaría empezar poniendo, para que se pueda entender, la CDU es el equivalente al Partido Popular. Matiz más, matiz menos, son los socios y es el equivalente. Alternativa por Alemania es el equivalente a Vox. Y los socialistas son los socialistas de toda la vida, que estuvieron en el poder y que, bueno, han perdido tremendamente las elecciones. Ahora, hay que decir que Alternativa por Alemania tuvo que luchar contra el cordón sanitario que le han hecho los medios de comunicación en Alemania. Tremendo cordón sanitario. He visto vídeos, por ejemplo, en una misma plaza, en una parte de la plaza que estaba una carpa de Alternativa por Alemania, con muchas personas recibiendo folletos y las cámaras de la televisión enfocando a la CDU, que estaba prácticamente vacío. Otra caseta de Alternativa, sí. De la CDU prácticamente vacía, pero el foco de la noticia estaba en la CDU y no había nadie, y donde estaba la gente no lo mostraban. O sea que está mostrando un cordón sanitario que verdaderamente no le veo nada de democrático, y cuidado que aquí en España se ha hecho y se está haciendo, y están queriendo sacar leyes para que se acreciente. Entonces eso es problemático. Por otro lado, tú decías en cuanto a qué hizo la CDU. La CDU, uno de los caballos de batalla que llevó en su programa electoral fue cerrar las fronteras alemanas. De inmigración. A la inmigración ilegal y a todo eso. 24 horas después decía, no, nosotros no vamos a cerrar nada. Ya está habiendo una contradicción en lo que prometieron y en lo que van a hacer, y por otro lado un engaño al electorado. Y por otro lado, Alice Weidel, la de Alternativa por Alemania, dijo que ella estaba dispuesta a pactar, se abrió a pactar con la CDU, pero el líder de la CDU dijo que no. Es mucho más probable
que termine pactando con los socialistas o aún con los verdes que con la Alternativa por Alemania. Ya. Porque bueno, una coalición con socialistas no le da suficiente para gobernar, y sería hacer un semáforo, otro. Allí en Alemania, para que lo entienda la gente, se habló de la famosa coalición semáforo, que era entre los rojos socialistas, los verdes... de los verdes. De los verdes, y después no sé qué otro partido era, que eran los amarillos. Sí. Entonces ahora vendría a ser la CDU, que tiene otro color, y bueno, ahora hay algo muy significativo, no sé si lo has visto, acerca de cómo quedó el mapa en general, el mapa electoral en Alemania. Y puede verse que la antigua Alemania oriental, la Alemania comunista, mayoritariamente votó a Alternativa por Alemania. Y la Alemania occidental, votó mayoritariamente por la CDU. Entonces, increíblemente, la gente que estaba acostumbrado o que viene de un trasfondo comunista prefirió y eligió a la Alternativa por Alemania. Y los que vienen de un trasfondo más liberal, por así decir, se quedaron con la CDU. Sí, es mirar a la Europa occidental, es decir, Francia, bueno, la propia Alemania, pero Francia, principalmente Francia, porque Italia no lleva ese orden, Suiza, Austria, aunque en Austria realmente están con el mismo problema. Todavía no han solidificado un gobierno en Austria porque estaban con la misma disyuntiva. Pero detrás de todo esto hay poderes fácticos a un lado y al otro. Es decir, estoy hablando tanto de Austria como de Alemania. Porque existe la misma problemática. Existe la misma problemática en Polonia y hasta ahora había el árbitro mundial Estados Unidos estaba propiciando que hubiera esas alternativas al estilo gobierno Frankenstein, ¿no?, español, sí, de juntar a todos en contra de. Y, sin embargo, ahora está habiendo otra perspectiva diferente, porque en Estados Unidos hay un gobierno diferente. Y nos encontramos con la situación en que esos poderes que son los que andan detrás y que mueven coaliciones, yo entiendo que van a estar presionando mucho a la CDU para que haya un cambio de actitud. Hoy un analista estaba hablando, es tremendo porque Macron perdió las elecciones en Francia, aunque al final arregló con toda la izquierda y con todos estos para hacer ese mismo cordón sanitario. También Francia está en la misma situación. Sánchez perdió las elecciones en España. En Polonia ocurrió lo mismo. Hay varios países de los que han sido influyentes en la creación de la Comisión Europea que son los perdedores de las elecciones. ¿Esto qué quiero decir con esto? Que está habiendo un cambio de actitud popular que está siendo o intentando frenar el poder establecido, manteniendo situaciones de poder que no tienen que ver con la voluntad expresada en las urnas, ¿no? Bueno, yo creo que el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, cuando estuvo en Múnich la semana anterior, creo, sí, lo dijo muy claro. Dijo que dio a entender que la élite europea está ninguneando las voluntades populares. Entonces, no lo dijo con esas palabras, pero en definitiva dijo eso. ¿Por qué?
porque precisamente los que están gobernando y dominando son aquellos que por medio de alianzas que miremos el caso español. Sí, algunas antinaturales, ¿no? No solamente antinaturales, sino fijémonos lo que fue una rueda de prensa de la semana pasada, donde Pilar Alegría decía una cosa y la cara de Yolanda Díaz era un poema, y después como se contradecían ahí mismo, en misma rueda de prensa. Entonces vemos que llegado el momento, cuando se tensan las costuras, cuando se tensan las cosas, las costuras saltan, y cuando no hay una buena alianza, una alianza antinatural, como dijiste, sucede lo que sucedió en esa rueda de prensa. Entonces vemos que es lo que se vivió o se está viviendo aquí en España, se irá viviendo en aquellos sitios donde las alianzas sean así, tan antinaturales, que les cueste convivir políticamente hablando. Sí, que es lo que estaban hablando de la situación de Alemania. Claro, el que gana las elecciones, coaligarse con el que pierde, cuando ha habido una contestación clara. Claro, y una coalición significa negociar metas y situaciones de gobierno. En épocas de una crisis importante se dejan las ideologías a un lado y se centra, porque puede haber una coalición para sacar un país adelante, y se dejan y se va a lo práctico, a intentar solucionar los problemas, ¿no? Pero no es el caso. El caso es que el que ha sido defenestrado por hacerlo mal, ¿cómo le vas a invitar a que sea parte? Es decir, yo si hay alguien que en una empresa ha hecho un desastre y entra una nueva gerencia, no va a utilizar los cuadros que han producido el desastre para seguir la empresa adelante. ¿Por qué? Porque está abocada al fracaso. Sí, pero vamos a ejemplos prácticos. Recordemos que Angela Merkel, que recientemente reconoció el error de haber quitado la energía nuclear en Alemania, reconoció el error de haberse dejado presionar. Recordemos que fue presionada por los verdes. Sí, que es el cáncer de Alemania, son los verdes, sí. Está claro. Y entonces, ¿cómo ahora la CDU le va a decir a los verdes que denos los votos y vamos a hacer un programa de gobierno donde tenemos que recuperar la soberanía energética, porque hemos visto que hemos perdido los últimos 15 años, hemos perdido comba en nuestra industria, que éramos pioneros en el mundo, y hemos perdido comba? ¿Cómo tenemos que recuperar la soberanía energética? ¿Cómo se recupera la soberanía energética en un sitio como Alemania? Y va a ser muy difícil si no vuelven a la energía nuclear. Y los socialistas con su pelea junto con los verdes para mantener la Agenda 2030 y la ideología Vox, es muy difícil poder hacer un pacto de gobierno entre dos polos que son radicalmente opuestos, o en principio, aunque siempre está ese anhelo de estar centrados, de estar en el centro, que prácticamente ya el centro político, por un lado, no existe, porque todo este tema de izquierdas y derechas está partido. Está partido, pero por otro lado, el centro, si yo el centro lo tengo aquí, pero me presionas de tal manera que giro, ya no estoy en el centro. Claro. He desplazado el centro. Y digamos, la gran victoria que ha obtenido la izquierda es haber desplazado el centro hacia la izquierda, de manera que han ganado una parte de la batalla cultural por haber desplazado el centro. Entonces, vemos como los partidos de centro antes tenían unas posiciones, y por haber aceptado
estuve leyendo acerca de cómo el discurso es... en una pelea de boxeo, vamos a hacer un símil, en una pelea de boxeo no gana solamente el más fuerte, sino el que mejor táctica tiene. Entonces, sí, los puntos. Sí. Yo te llevo a pelear a la distancia que a mí me conviene y al ritmo que a mí me conviene. Lo que ha logrado la izquierda es llevar la discusión hacia donde a ellos les convenía, en el lugar que les convenía, en la forma que les convenía, y comenzó a desdibujar todo lo importante que podría haber tenido la derecha. Entonces se desdibujó y vemos que, por ejemplo, aquí en España tenemos al PP bastante desdibujado de lo que era. No es el mismo PP de hace 20 años. Desdibujado. Entonces, ¿por qué surgió Vox? Precisamente porque los descontentos de esa difuminación de su forma, de su ideología, de todo lo que ellos pensaban, entonces se sintieron huérfanos. Ya. Lo único que un país no se edifica con descontentos, sino con gente con visión. De hecho, todo el movimiento del 15M, que produjo la creación de Podemos, que luego degeneró en Sumar, bueno, esta batalla que tienen ahí en la vamos a decir, en la izquierda más radical, vino como consecuencia de una bolsa de personas descontentas, ¿no? Y eso, el descontento al final lo que hace es, bueno, es el caldo de cultivo para el anarquismo, claro, en definitiva. Pero esa bolsa era un abanico muy grande de personas que eran de centro y de extrema izquierda, ¿no? Era un abanico demasiado grande. Yo porque he visto gente que de repente dice, no, yo estuve en el 15M, pero ahora soy totalmente contrario porque he visto cómo lo que ganó en el 15M, lo que se forjó en el 15M fue Podemos, una facción ultra, porque dicen de uno de ultraderecha, pero los otros hay que decir que son de ultraizquierda. O vamos a engañarnos, a hacernos trampas al solitario. Sí, está claro. Pero realmente la formación de lugares de encuentro en base al descontento, digo porque en Vox sigue habiendo descontentos. Ah, sí. Pero no, el descontento no edifica, sino que destruye. Yo por eso digo que lleva al anarquismo. La motivación de descontento lleva al anarquismo. Otra cosa es decir, vamos a establecer principios que sean válidos para generar o edificar una sociedad en condiciones. Ese tipo de edificación sí es válida y genera estructura. Claro, pero el descontento era por haber perdido esos principios. Yo creo, no creo equivocarme si digo que el descontento del 15M fue muy diferente al descontento de la formación de Vox. El descontento del 15M era un descontento generalizado con la clase política, con la corrupción y un montón de cosas. El descontento de Vox viene principalmente de que el partido al cual estaban afiliados o pertenecían o simpatizaban o simplemente votaban había perdido sus principios y ellos querían seguir en sus principios. Sí, por eso es el establecimiento o el reforzamiento de principios básicos que hacen que se pueda tener una visión de la sociedad que tenga una proyección de futuro. Ese es el planteamiento, ¿no? Yo he escuchado a gente políticos que estaban en Vox diciendo, mira, no nos interesa alimentar el descontento, sino que lo que nos interesa es establecer principios de una sociedad sana. Y muchos siguen ahí en esa, sigo escuchando algunos que siguen hablando de lo mismo, decir, mira, generar cultura de honestidad, de limpieza, de buen orden,
principios que están basados en la cultura judeocristiana que hizo de Europa una sociedad mucho más justa que otras que ha habido en el resto del mundo, ¿no? Y que supuso una civilización que ha arrasado a otras que tenían otra serie de principios que no eran tan sólidas como los principios cristianos que generan estabilidad en la sociedad y que traen relación sana entre los ciudadanos, ¿no? Claro. Pero eso lo que tú estás diciendo es precisamente un eje en que se movían la derecha y gran parte de la izquierda también. Bueno, una izquierda bastante centrada, ¿sí? Sí, pero lo que hablábamos de que empujaron el eje de la discusión más hacia la izquierda y lograron que solamente defiendan los supuestamente de extrema derecha, defiendan esa cultura judeo-cristiana, que fue la que llevó a la civilización europea a lo que llevó. Fíjate, estuve en una reunión, bueno, que hubo un acto de reconocimiento del hecho de la transición, ¿no? Y hablaban, era la Fundación Neoxia, y hablaban de los hijos de la transición, y invitaron como ponentes a hijos de las figuras que representaron la transición en España, ¿no? Desde, por supuesto, UCD, gente que estaban alrededor de Adolfo Suárez, y bueno, Torcuato Fernández Miranda, bueno, toda esa gente que venían desde el régimen de Franco, y curiosamente personajes como Santiago Carrillo, que vino escondido, como yo recuerdo que él vino disfrazado de mujer, con una peluca pelirroja, etcétera, etcétera, y luego fue legalizado el Partido Comunista en una Semana Santa. Fueron hitos que ocurrieron, pero hablaban de gente socialista que era especialmente digna en aquella época, y a mí me llamaba la atención, por ejemplo, que hablaron de Alfonso Guerra como alguien honesto, con sus ideas, con sus pensamientos, pero que él, cuando se entera de la situación de su hermano, para él fue una vergüenza tremenda, y fue el primero que atacó porque él aprovechó su posición de hermano del vicepresidente para hacer cosas feas, y cuando él se entera es el primero que le da, igualito que el sí. presidente actual, ¿no? Pero dices, se juntaban en los hogares Santiago Carrillo con gente, con el ministro del Interior de la UCD de aquella época, juntos para, en una relación afable, buscar soluciones a los problemas de España. Bueno, este tipo de cosas que ocurrían entonces, a mí me llamó mucho la atención que de un lado y de otro se reconocían y alababan mutuamente en la honorabilidad de aquellos personajes que provocaron que España haya vivido los 40 años más eficientes, aunque han ido degenerando con el tiempo. Pero lo que se hablaba de la famosa transición española, que fue ejemplo al mundo y no sé cuántas cosas más, que lamentablemente el señor Rodríguez Zapatero empezó a torpedearla. Con su talante, sí. Sí, empezó. Pero recordemos, porque hay gente que hay que decir las cosas, por lo menos ser honesto con lo que uno opina y no olvidar las cosas. El señor Rodríguez Zapatero, con su cara de bonachón, ¿te acuerdas que le decían Bambi? Entonces, con su cara de bonachón, pero era bastante siniestro, porque una vez en una entrevista televisiva, en un break de esa entrevista con Iñaki Gabilondo, alguien dejó un micrófono abierto y mostró la hilacha cuando dije, nos conviene tensionar. ¿Por qué? Porque después hablaba de crispar, que crispan, pero al que dijo y quedó retratado que abiertamente le interesaba la crispación y la tensión, era él.
porque venían unas elecciones y él sabía que la tensión y la crispación movía el electorado a favor de él. Entonces, él era el que buscaba la crispación. Y todo lo que sucedió con respecto a remover los cimientos de la transición con decisiones políticas y todo eso, no tuvo otro objetivo que provocar precisamente esa crispación y mantener a la sociedad crispada y peleándose entre sí para beneficio político. Fíjate, una sociedad que estaba harta de una dictadura de 40 años, ¿no? De los 25 años más duros primeros y luego los 15 siguientes que fueron relajándose, pero la sociedad estaba harta de una realidad impuesta, de una moral impuesta y de cosas de ese tipo, y luego había mucha gente que estaba mirando hacia los exiliados, que eran parte del pueblo español, que estaban fuera por temas políticos, ¿no? Y entonces hubo un anhelo de reconciliación que es muy cristiano, es muy basado en los principios bíblicos, ¿no? De reconciliación frente a la imposición de un régimen nacional católico que generó muchas heridas en la sociedad, ¿no? Pero había ese anhelo de reconciliación en el que la gente que había sufrido la guerra y sobre todo la posguerra en una crispación social estaban dispuestos a vivir otra realidad distinta, ¿no? Y eso generó una dignificación de la sociedad española, ¿no? Algo tan contrario a lo que estamos viviendo ahora, que se ha procurado la polarización absoluta de la sociedad española en dos frentes enfrentados, valga la redundancia, polarizados en los extremos. De tal manera que hay mucha sociedad española que en sus hogares está prohibido hablar de política y de fútbol. Sí, sí, sí. Porque las dos polarizan. Bueno, el Barça o el Real Madrid, bueno, y todo lo que conlleva. Ahora en Madrid está el efecto del Real Atlético Madrid también, bueno, esa polarización. Y algunos se hacen del Leganés o del Getafe porque es más llevadero. Pero ese es el gran problema, la polarización. Y como consecuencia de ello nos encontramos con un afloramiento de corruptelas. Yo es que como estamos hablando de dignificación y corrupción, nos encontramos con este afloramiento de noticias que yo sé que están saliendo de una forma especialmente interesada, como los temas de Rejón o Monedero en cuanto a el abuso sexual hacia las compañeras de sus grupos políticos, ¿no? Pero que manifiestan una degeneración moral dentro de estos grupos, ¿no? Que lógicamente, yo recuerdo una vez hablando con un empresario con el que teníamos una relación comercial y este hombre estaba engañando a su mujer y se jactaba de ello. Es decir, era un adúltero, estaba y públicamente andaba con su querida, que era aparte de la esposa, que la esposa era una mujer bastante digna, y terminó agarrando el dinero y marchándose con la querida a un país de estos que no hay extradición, este tipo de cosas. Pero yo a este hombre le decía, mira, sinceramente, yo no me puedo fiar de ti, porque si tú eres capaz de engañar a tu esposa y a tus hijos, yéndote con otra, que, vuelvo a decir, la esposa era una mujer digna,
bien aparente y culta, etc. Es decir, una mujer que cualquiera podía valorar como algo positivo, y sin embargo él prefería irse con una secretaria que, bueno, que tendría sus cualidades, pero que no tenía valores de dignidad, porque estaba rompiendo una relación familiar, ¿no? Yo decía, yo no me puedo fiar de ti. Si tú eres capaz de traicionar a tu esposa y a tus hijos, ¿cuánto más vas a hacer conmigo? ¿No? Entonces, dices, yo, aunque tengo relaciones comerciales contigo, estoy todo el día con la lupa puesta. Claro. Y estoy porque tengo cosas que me interesan, pero que sepas que no me fío de ti ni un pelo. La gran diferencia con otras personas que dices, no, que son honestas y fiables, ¿no? Pero si en tu propio hogar, en tus propias relaciones íntimas, tú eres una persona deshonesta... Si le haces esa marranada a las personas de tu entorno, de tu sangre, de sangre de tu sangre, carne de tu carne, tus hijos, tu esposa, ¿qué no harás con los demás? Claro. Entonces, esa es una postura de sabiduría. Así como al principio hablábamos, si me mientes, me mentirás una vez, después no me mientes más. Bueno, sí, me seguirás mintiendo, pero ahora soy yo el que me dejo engañar. Exacto. Es mi responsabilidad. Soy yo que me gusta que me digan tonto en la cara. Entonces, eso por un lado. Pero es verdad que están aflorando las corrupciones, pero esto no es de ahora, sino que recordemos por qué cayó el gobierno de Rajoy, porque le afloraron todas las corrupciones. Y corrupciones que no se quisieron, en el Partido Popular no se quisieron tratar, y recordemos destruir discos duros a martillazos, ¿no? Y ahora los que criticaban eso ahora son más sofisticados, tienen sistemas de borrado, bueno, en fin. Que sabemos de que, por ejemplo, la ley, para que nos demos cuenta, hay cosas que dejan un mal sabor de boca a aquellos que decimos no todos somos exactamente iguales ante la ley, ¿no? Porque si tú tienes un problema con la justicia y la justicia no te avisa, Ramón, mira que dentro de un mes, 2 meses, es muy probable que venga la justicia y te incaute el teléfono para ver que... No, vienen de sopetón y te dicen, nos quedamos con sus dispositivos para investigarlo. Al fiscal general del Estado, por ejemplo, ¿cuánto se lleva sabiendo que tuvo tiempo y más que tiempo de borrar, de destruir, de hacer desaparecer, de cómo se está hablando de que tenía 2 dispositivos diferentes? Entonces vemos que hay un afloramiento, y ahora se está aflorando y la gente se está rasgando las vestiduras con Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, porque ellos fueron de los adalides del feminismo, pero todo el mundo sabía lo que pasaba dentro de esa coalición de voluntades que fue Podemos. Sabían, porque si tendríamos que hacer un programa de prensa rosa de todo lo que sucedió en las entrañas de Podemos, de quién andaba con quién se acostaba con quién, sería increíble todo lo que sucedió y que se sabía. Por lo tanto, esto no es nuevo. No es nuevo. ¿Te acuerdas de Pablo Iglesias cuando se le decía el macho alfa? Y algunos se burlaban y le decían el macho alfalfa. ¿Por qué? Porque el macho alfa es el macho que en la manada cubre a todas las hembras. Se decía eso, por ese mismo motivo. Entonces, eso era lo que, digamos, estaba oculto, pero todo el mundo sabía que ocurría. Sí, sí. Y luego ahora están diciendo, no, sí, nos enteramos, pero... es decir, todas estas mujeres que iban en la primera línea de la manifestación del día 8 de marzo, que por cierto está a punto de llegar. Y por cierto, ¿irán a las manifestaciones así? Bueno, a lo mejor les invitan a Rejón y a Monedero para ir en primera fila.
porque es pura hipocresía, definitivamente es pura hipocresía, ¿no? Sí, y ahora esa hipocresía que se manifestó en leyes tan duras e injustas que han hecho que se suiciden hombres porque injustamente los que maltrataron injustamente es necesario que se cumplan la ley, perfecto, pero esas denuncias falsas que dicen que no existen, pero que sí existen. Sí, hubo una político, ¿no?, que decía es 0,001% de casos y es mentira, eso no es así. De hecho, los propios jueces y sobre todo juezas de los tribunales específicos para, curiosamente, que eso es algo que es contra cualquier ley democrática, en su tiempo en España había tribunales específicos de orden público que con la democracia se quitaron del medio porque lo lógico es que los tribunales sean genéricos, no específicos, y se crearon los tribunales específicos de delitos contra la mujer, ¿no? Y bueno, a lo mejor era necesario en su momento, pero la normalización de una sociedad lleva a quitar los tribunales específicos y que sean el tribunal general el que sea conocedor de todos estos asuntos, ¿no? Y la mayoría de los jueces y juezas, sobre todo juezas que están en estos tribunales, saben que el mayor conflicto que tienen para hacer justicia es la cantidad de denuncias falsas que hay. Es decir, que es más de la mitad de los casos son con denuncias falsas, y muchos de ellos luego resulta que son lo que uno dice frente a lo que dice el otro, y que no pueden ser juzgados porque es algo que queda en ese limbo, porque no hay pruebas específicas para juzgar, ¿no? Pero no solamente eso, sino lo que le ha sucedido a algunos hombres que se los llevaron por una denuncia al calabozo, y en el calabozo eran coaccionados para acéptalo porque lo que más te conviene, pillan a una persona que en esa situación, que quizás tenga un carácter un poco apocado, que no esté correctamente asesorado legalmente, y firma que mató a Manolete. Y entonces firma que sí, lo que sea con tal de... Y esos también incrementan el porcentaje para un lado o para otro. Yeah. Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Sí, que lo ha habido también. Y sigue habiendo mujeres seleccionadas. Porque es esa corrupción moral, ¿no? Yo sé que hay casos muy graves de mujeres que han sufrido de verdad un atosagamiento, incluso maltrato, incluso violaciones, etcétera, etcétera, que han, bueno, algunas han denunciado y otras no, pero esa realidad existe en la sociedad. Desgraciadamente está aumentando por causa de esa degeneración social que tiene diferentes fuentes, razones de ser, y que la forma de luchar contra ello es establecer una sociedad en dignidad, donde hay espacios de libertad, donde las mujeres que antiguamente podían andar libremente por la calle, lo que decía la Irene Montero y alguna compañera más, yo quiero tener la libertad de poder llegar sola, y decía, y borracha a casa. Es decir, y si alguien se emborrachó, que pueda llegar con libertad a su casa, que no haya el oportunista que se va a aprovechar de esa mujer y la va a violar porque tiene sus barreras relajadas por causa de la situación en la que se encuentra, ¿no? Y contra eso hay que luchar. ¿Cómo? Con una sociedad digna, donde el hombre respeta a la mujer y la mujer respeta al hombre, donde cada uno no llega a pensar cómo me aprovecho del otro, sino cómo puedo ayudar a la otra persona. Y si te encuentras a una mujer sola y borracha, la acompañas a casa para que esté en un lugar seguro, claro, en lugar de aprovecharse de ella, ¿no? Pero para eso el liderazgo, la palabra líder habla de que es alguien de influencia. Entonces, si tú tienes un liderazgo corrupto,
eso es lo que va a permear hacia la sociedad. Mentirosos, corruptos económicamente, que mienten a la justicia, que con ese tipo de liderazgo no puedes ir a ningún sitio. Entonces, ahí nos tiene que llamar la atención qué tipo de liderazgo quiero yo para mi vida, en este caso para mi país. Fíjate, incluso como en todos los demás aspectos, la Iglesia a veces es permeable a la corrupción que hay alrededor y te encuentras incluso con algún pastor que aprovecha la situación. Yo recuerdo una vez una joven que había venido de un país de Sudamérica y que digo, mira, yo he salido huyendo del pastor de mi iglesia que me estaba acosando. De hecho, una vez hasta la invitó a quedar en un sitio y resulta que era un motel donde le dijo, mira, vamos a acostarnos. El pastor de su iglesia. Y ella salió corriendo y decía, claro, mi relación con la pastoral es traumática porque me he encontrado con esta realidad. Y luego cuando he hablado con algunas mujeres de la iglesia, han ido a cubrir al pastor porque es la figura espiritual. Y dices, perdón. Claro, yo dije, mira, nunca hables con un pastor a solas, que es algo que nosotros tenemos establecido en nuestras congregaciones. Prefiere reunirte con las mujeres que con los hombres para que te guíen espiritualmente. Y evidentemente en esa reunión que estaba con esta chica estaba mi esposa al lado. Pero le digo, tú tienes que ganar la confianza de un pastorado sano, que es la mayoría del pastorado en este país, gracias a Dios, pero en el momento en que descubres que hay alguien tal, denúncialo, que es lo que hay que hacer. Y si la iglesia no te acepta tu denuncia, vete a la policía. Claro, pero lo mismo, porque estamos hablando de liderazgo, en este caso el liderazgo espiritual, y en el liderazgo político tiene que ser lo mismo. No puede ser que ahora nos enteramos que la gente de Podemos o Más Madrid o no sé quién sabían de toda esta situación y desde hace tiempo, y no saben lo que los WhatsApp que están saliendo a la luz son de que a ver cómo los cubrimos, a ver cómo dejamos podemos capear esta tormenta. Y el que esconde la corrupción hace que la corrupción aumente dentro de aquello que escondes. Cuando tú tienes un acceso de pus en tu piel, ¿no? Y dices, si no sanas eso, la enfermedad va a ir creciendo y vas a tener... La gangrena se irá extendiendo. Bien, y sin embargo, si tú lo sacas a luz y lo limpias, eso a lo mejor se queda solamente en un acceso. Es que el problema del Partido Popular fue que cuando surgió toda la corrupción que surgió, no hizo eso, sino que lo que hizo una aspirinita, un parche y listo. Entonces quedó marcado y ahora sucederá 3/4 de lo mismo con el Partido Socialista. Es que tiene una metástasis el Partido Socialista. Claro, entonces sucederá parte de lo mismo, pero ahora que sacaste el tema de la iglesia y nuestra responsabilidad, voy a contar una historia para ejemplificar algo, no para agarrármela con estos dos hermanos que viven en distintos sitios, y uno habla de, por ejemplo, el famoso saludo pseudo-nazi o no sé qué, que acusan a algunos líderes del gobierno norteamericano en esta hora. Y resulta que hace un tiempo, si tú buscas saludo nazi de Kamala Harris en internet, sale con la misma situación de no quiero hacerlo el gesto para que nadie interprete mal. No, pero levantas tus manos y puedes levantarlas de una manera Exacto. que parece que estás haciendo ese saludo. Y estos dos hermanos evidentemente muestran su hilacha con el comentario diciendo, sí, mira, ahora no queda ninguna duda de que son nazis y la responsabilidad. Hermanos en el Señor, perdamos nuestra... somos del reino de los cielos y perdamos esa
filiación política de izquierda a derecha o de lo que sea. Nosotros somos del reino de los cielos y debemos ajustarnos a la verdad, si no perderemos nuestra visión. Sí, la referencia de bendición para la sociedad en la que Exacto. De repente yo puedo apoyar determinado partido político con mi voto mientras no me demuestre lo contrario en cuestiones morales y mientras no me muestre lo contrario. Pero yo no soy... los cristianos no podemos tener el voto cautivo de determinado pensamiento político, porque si aún en el partido donde yo estoy votando o apoyando ahora, mañana hay corrupción o cosas por el estilo, yo no puedo participar con mi voto de eso. Bueno, por lo menos no, hay un texto en la palabra que dice que no seamos partícipes con ellos, sino que más bien reprendamos. Sí, dice que no debemos ser partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos. Entonces, más que decir, oye, lo que tengo que ser es proactivo para sanar la corrupción y evitar que siga adelante, condenando la corrupción, no a las personas, sino lo que está ocurriendo y señalando lo que está mal hecho. Exacto. Y lo que no debo hacer es plegarme a una mentira para desprestigiar al otro. Porque si no me hago partícipe de obras infructuosas de las tinieblas. Está claro. Entonces, no podemos traer arrastrado de los cabellos algunas cosas para poder justificar mi pensamiento, mi postura, ¿no? Porque entonces ahí dejaremos de ser esa sal y esa luz. Sí. En medio de todo eso, porque teníamos otros asuntos para los cuales hablar, volviendo a la actualidad política, tenemos la guerra de Ucrania, que tiene todos los visos de estar en sus últimos estertores, ¿no? Y muchos analistas están diciendo, 3 años de guerra, ¿para qué? Cuando con el conflicto del primer trimestre se podía haber acabado con algo que ha supuesto, no hay datos concretos, pero se habla de más de 500.000 de rusos fallecidos, de más de 100.000 ucranianos fallecidos, aparte de todos los heridos, los que han tenido que dejar su trabajo, los exiliados. El desastre que ha habido en esa zona de Europa. Y ahora estamos viendo que, bueno, esto parece que llega a su fin, pero con toda este halo de corruptelas alrededor que lleva a ciertos posicionamientos. Y a mí me llama la atención especialmente que Donald Trump está diciendo, después de reunirse con Macron, que Putin no vería con malos ojos la posibilidad de una fuerza disuasoria, que sería, no sé, algunos piensan en Naciones Unidas, pero claro, Naciones Unidas, los cascos azules, hay que salir huyendo de ellos, que fuera una fuerza disuasoria que parta de los estados europeos. Es decir, que estuvieran ahí revisando que la paz sea de verdad y que sea duradera y que se pongan en medio entre Ucrania y Rusia, ¿no? No americanos, no OTAN, sino una fuerza no, iba a decir intervención, no de intervención, sino de... supervisión sería. Sí, de tipo de fuerzas armadas europeas, ¿no? Y frente a la... Estaba viendo yo ayer la foto de la cumbre que han hecho en Kiev los dirigentes de los países europeos con la cúpula de la Unión Europea, con todas las banderas y tal, no sé qué, todo puesto ahí, diciendo, es que no nos pueden dejar al margen. Dice, no os vamos a dejar al margen, vais a poder, si queréis, ser la fuerza disuasoria o de separación
para que se mantengan las condiciones de la paz que se van a firmar de una forma inminente, que estaban pensando que quizá en esta semana, como muy tardar la que viene, Zelensky iba a estar en la sala oval de la Casa Blanca, firmando el preacuerdo, porque después iban a tener una escenificación de paz firmado entre Rusia y Ucrania, aunque Putin está diciendo, si no quitan a ese señor de en medio, bueno, todo es con un árbitro, o quizá dos árbitros, que va a ser Trump, e incluso es posible que estuviera el presidente de China como avales de que esa paz se vaya a cumplir. Entonces, estamos en una situación, frente a toda esta corrupción que hay en medio, estamos viendo el final de un túnel que ha supuesto tal masacre, tal desastre y tal consumo. Alguien decía ayer también, ¿cómo puede ser que Rusia, que estaba en una situación económica difícil, ha podido soportar estos 3 años el 500.000 de muertos, todo el material que se ha gastado en bombas, en armamento, en carros de combate, etcétera, etcétera? Porque todo eso supone un montón de dinero. La guerra muchas veces se pierde por falta de financiación, no por falta de soldados o de ganas. Sí, porque si no hay gasolina, ahora, los camiones no andan. Tú dijiste gasolina, vamos al combustible. El tema aquí pasa el tema es demasiado complejo en sí. Pero, ¿cómo es la respuesta a la pregunta, ¿cómo es que pudo soportar Rusia? Muy simple, los países europeos, con España a la cabeza, duplicó el consumo de gas. Entonces, para que te des cuenta... No, la compra de gas a Rusia. A Rusia. No el consumo en España, sino que luego España ha utilizado ese gas para vendérselo a otros países. Para hacer negocios. Entonces, para que veamos por qué también... la ojeriza, no sé si se entiende esa palabra, de Trump con los europeos y en particular con España. ¿Por qué? Se niegan a participar en la OTAN con la financiación que la OTAN necesitaba, lo pidió en la anterior administración de Trump, y los europeos dijeron que no, naranja a la China. Entonces, esta guerra querían que la financie gran parte Estados Unidos. De hecho, la financió gran parte. De hecho, hay 122.000 millones de dólares que no se saben dónde están. No se saben dónde están. Que Estados Unidos le dio a Zelensky. Entonces, y por un lado teníamos, compran y hacen negocio con gas ruso, le provocan que tenga financiación Rusia, y por otro lado quieren que Estados Unidos siga financiando la guerra. Trump dijo, naranja de la China, aquí se acabó. Aquí se acabó. Entre otros aspectos. El otro aspecto es que verdaderamente la voluntad, no lograron quebrarle la voluntad a Putin, y Putin dijo, yo de aquí no me bajo, y seguimos la guerra hasta últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias serían mucho peor para Ucrania que para Rusia, porque está habiendo, ya lleva varios meses, más de 6 meses, de una gran cantidad de deserciones en el ejército ruso, porque salvo algunas cuestiones en el ejército ucraniano. Salvo algunas cuestiones específicas que Ucrania ha desarrollado mucho, el tema de drones, el tema de algunos misiles, ha desarrollado en este tiempo una industria en eso, y le ha dado buenos resultados. Salvo eso y alguna victoria pírrica, ya no tiene más fuerzas para contener el avance ruso. Entonces, es cuestión yo creo que Trump está haciendo lo que tendría que haber hecho Europa y decir, paremos. Sí, se acabó. Se acabó.
Y hay otro conflicto, aunque hay muchos más, pero hay otro conflicto que es el israelí. Vamos a ver, se firma una tregua con unas condiciones que era la entrega de rehenes, la entrega de prisioneros, y esto está terminándose. Es decir, ya prácticamente los que estaban previstos que entregara Hamás se han entregado, con este sábado, que ha sido la última entrega, y queda la tregua, termina con esto, y ahora se supone que hay que volver a negociar una extensión de esa tregua, mientras la población civil ha sido desplazada por Hamás otra vez a ocupar todo el territorio, es decir, con todas las situaciones de desastre, porque todo Gaza es una ruina, está destrozada, y están haciendo que las personas que han salido de los campamentos de refugiados se vayan otra vez a vivir a sus lugares que no existen. Con lo cual, eso conlleva una situación muy complicada y sanitaria. De un gran peligro, que significa que todos esos cientos, no me acuerdo si miles de... porque los prisioneros que tenía Hamás, que es una vergüenza, que se detectó que estaban en edificios de Naciones Unidas. Sí, los rehenes. Los rehenes sí. Estaban en edificios de Naciones Unidas. Naciones Unidas, ¿dónde estás? Vergüenza. ¿Dónde has estado siempre? Sí, entonces los rehenes fueron devueltos a cambio de cientos... Sí, 100 por 1, más o menos. Sí, cientos de palestinos que eran asesinos y eran gente violenta que estaban en las cárceles israelíes. Ahora todos esos están con sed de revancha, libres. Sí, bueno, algunos de ellos, vamos a ver, la mayoría han sido detenidos después del 7 de octubre, pero hay gente que lleva años, y un terrorista que lleva años en la cárcel y que ya no es un joven descerebrado, sino alguien que está viviendo otra realidad diferente en la cárcel, muchas veces no está dispuesto a mantener el nivel. Hay casos especiales, pero yo digo por lo que he visto con los etarras, ¿no? Ya no está en la disposición de hacer lo que hizo anteriormente. Entonces, está muy bien que vayan a homenajes, que vayan a tal, pero tomar las posiciones anteriores, o es alguien que está loco y que lo que va a hacer es inmolarse, o lo demás dice, mire, conmigo no cuenten ya, yo he pagado con creces mi entrega a esta causa. Entonces, los que llevan mucho tiempo y con cadenas perpetuas que han sido liberados, estos dirán, mira, yo me quiero ir con los jefes de Hamás allí a Arabia Saudita o a Qatar a vivir la vida padre. No me metan otra vez en este tipo de líos, porque encima ya sé lo que hay. No, el tema es luego el resto de la gente, y estamos en una encrucijada de qué va a pasar con esa tregua. Israel ya ha puesto encima de la mesa una serie de medidas duras. Por otro lado, Trump ha dicho, en justicia saquemos a esa gente de esa pobredumbre en la que está, démosle cabida en los países vecinos y reconstruyamos ese territorio para que sea un sitio digno. Claro, lógicamente, con la idea de que esas personas no vuelvan, pero están ofreciendo la salida voluntaria a ese 1,5 millones de personas. El tema es que el liderazgo de Hamás no quiere esa salida voluntaria, porque claro, para ellos el pueblo siempre fue un rehén. Yeah. Porque, fíjate, la hipocresía, creo que ya se ha hablado de esto, pero brevemente, hemos visto las imágenes de cuando entregaban a los rehenes israelíes, que estaban los de Hamás con su uniforme de gala, uniforme camuflado, limpio, que esto, que el otro, pero cuando tenían que pelear no estaban con ese uniforme.
estaban camuflados entre medio de la población, mimetizados con la población, porque recordemos que para ellos la población siempre fue escudo. Ya. Entonces, ahí vemos la verdadera dimensión de la hipocresía del liderazgo de Hamás. No estoy hablando del pueblo palestino, del liderazgo de Hamás. El mayor rehén de Hamás es el propio pueblo palestino. Entonces, lo bueno de que, y recordemos que en su momento el pueblo palestino, Jordania les abrió la puerta y los echó, porque en parte no los quería y en parte era la forma de azuzar un problema. Estamos hablando de los 60. Sí, sí. Entonces, es un tema complicado. Sí, que eran jordanos y egipcios renombrados como palestinos y enviados a ser carne de cañón, tanto en Gaza como en lo que es llamado la Cisjordania, y que siguen malviviendo con unos poderes establecidos que no son democráticos. Y con la financiación de gran parte del mundo. Sí, sobre todo de Europa. La financiación, el dinerillo que nos cuesta a todos y que a veces no hay para cuestiones necesarias, por ejemplo, y no por utilizar a los enfermos de ELA, sino para usar como un ejemplo de cuántas cosas no hay dinerillo muchas veces, pero sí para que desvíen, en vez de hacer tuberías, hagan lanzadoras de cohetes. Así es. Bueno, tenemos especialmente 2 motivos de oración, aparte del tema de Alemania y de la corrupción en España y en todo el mundo, pero especialmente Ucrania, Israel, para que el príncipe de paz pueda manifestarse de una manera especial. Me gustaría que termináramos orando por ello. Señor, en el nombre de Jesús, después de haber estado hablando de estos temas, Señor, que tu mano poderosa traiga paz, Señor, donde están los conflictos. Paz y justicia, Señor. Porque muchas veces no puede haber paz donde no hay justicia. Trae paz y justicia tanto en Ucrania y como en Israel, Señor. En estos conflictos, Señor, que verdaderamente han desangrado, han traído, Señor, dolor y aflicción, porque los políticos no se duelen, pero las familias destruidas, los que pierden seres queridos, los hijos que pierden a padres, padres que pierden a hijos, esposas que pierden a maridos, ellos sí se duelen, Señor. Que traigas consuelo sobre ellos, fortaleza, y que, Señor, tu mano poderosa traiga paz y justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Carlos, por este tiempo, por tus reflexiones, y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.